Milita, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Bueno, 2 horas y media en la ruta porque está cargada, pero bueno. pero al fin nos vemos cara a cara, porque nos Así hemos es. visto en este último año y medio. Hace mucho que no veía al bebé. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el Día de la Madre? Bien, maravilloso. ¿Bien? ¿Disfrutás de esos momentos Sí. fuera de agenda? Bueno, yo no festejo mucho el Día de la Madre, pero estaban mis hijos, estaban amigas, estaba lleno. Bueno, Después mira, yo me fui a dormir, no sé qué pasó. Después no sabes. Porque se quedaron todos, yo me fui a dormir la siesta. Te vamos a contar mucho de lo que pasó para que analicemos juntos. Una de las cuestiones, no sé si viste las imágenes que hablábamos con Luis, viste que hay como un monumento de homenaje con piedras a aquellos que murieron por COVID. Y hoy surgieron, mira, ahí tenés las imágenes que la podemos compartir contigo hasta ese monitor de allá. Esta persona empezó a sacar los carteles que tenían nombres de víctimas. Es cierto, había también algunos carteles en contra del gobierno, pero esto se ve como una especie de profanación. ¿Cuál es tu opinión? ¿Eran muchos o eran esos? Eran dos. Dos, pero les gritaban, los arengaban y había quien los orquestaba. Sin palabras. La verdad es que sin palabras, que Dios los perdone, porque, bueno, de alguna manera mi familia también está representada ahí, ¿no? Cuando uno ha perdido seres tan directos y tan queridos en circunstancias tan tremendas para toda la nación, pero yo te diría que es tan difícil lo que viene. Ellos de alguna manera están mostrando su violencia. Y la violencia siempre es una forma de la impotencia, yo veo una disputa dentro muy complicada, muy violenta, así que creo que viene un voto por la paz, pero ese voto por la paz en las actuales circunstancias económicas, con las medidas que están tomando, etcétera, es como una especie de bomba que van armando ellos, ¿no? Es un proceso de autodestrucción. ¿Una bomba para qué? Es un proceso de autodestrucción. Creo que no puedo decirte ahora porque estoy en pleno análisis. Viste que yo trato de analizar. Yo ya no estoy en la elección de noviembre. Estás viendo el día después, el 15 de noviembre. Estoy viendo lo que viene después, en las consecuencias económicas, el problema digamos, tenemos como un dólar anclado que es falso, tenemos tarifas congeladas que son falsas, tenemos una pérdida del nivel adquisitivo terrible y la recomposición no puede venir sino por trabajo, inversión, producción y dólares. Sí, porque vos para producir tenés que importar y la verdad es que podemos quedarnos sin reservas a fin de año. Estamos en una situación francamente difícil para enero, febrero y marzo, sobre todo con el vencimiento. Las situaciones con el Fondo Monetario están muy difíciles y le cabe una enorme responsabilidad a la oposición. A la oposición, pero antes de ir a la oposición te voy a mostrar otra de las imágenes del día que tuvo como protagonista al ministro, ahora de la provincia de Buenos Aires, hablo del jefe de gabinete de ministros de Axel Kicillof. Me refiero a Martín Insaurralde, que llegó a esta marcha de la lealtad y lo que gritaban era contra el gobierno anterior, más precisamente lo hacían contra Mauricio Macri. Había en esa escena donde estaba llena de gente, iban todos juntos marchando al respecto, empezaron a decir, mirá. Ese es el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40% de la gente, donde se pelea la madre de todas las batallas. ¿Esta argumentación en un escenario tan visceral como el que se vive en la Argentina? Sin palabras. Digo, frente a los acontecimientos, Azur, ¿no? Semiótica, los acontecimientos hablan de lo indecible. Cuando alguien profana las piedras, cuando alguien insulta de esa manera, siendo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Estamos en acontecimientos que vuelvo a marcan la ira frente a la impotencia, ¿no? Es como en una situación familiar donde alguien
cuanto más impotente y más débil se es, más ira tiene. Están mostrando una ira. Ahora, ¿qué es lo que necesita la sociedad argentina en un momento tan difícil? Mucha tranquilidad, mucha entereza y mucha templanza, que nadie habla de la templanza, ¿no? La templanza es el arte, bueno, en realidad es una virtud teologal, pero sería el arte de estar como roca en momentos en que todo se mueve. Ellos, en vez de estar como roca, que es lo que te da una seguridad, que es lo que da la seguridad, por eso vuelvo al papel que tiene el 70%, los representantes de ese 70% de la nación que no tienen esto, la roca te da la seguridad aún en la tormenta. Aún en la tormenta. La templanza. Es como la casa de piedra en una tormenta, ¿no? No se la lleva el viento. Y ellos en la tormenta están en medio del viento y conducen el país. Las imágenes de Tolosa Paz, ¿no? Que la llevaba el viento cuando hizo ese anuncio. ¿Las viste, esas imágenes? No las vi. Ah, bueno, estaba en el medio de un anuncio y venía un viento cada vez más fuerte, que la iba... El del temporal del otro día. Que le agarró. ¿Qué tenés en las manos? Me llama mucho la atención, ¿son rosarios? Son pulseras con imágenes de la Virgen, son de baililitas. Mira, ahí la estás viendo mientras tanto. Esto es y tengo un rosario. Lo que el viento se llevó, decían en las redes respecto de Tolosa Paz. En la medida que iba hablando, venía el viento y el viento era cada vez más fuerte y soplaba. Y hablando de vientos, vino el viento del Papa, el Papa Francisco, que declaró, no sé si lo viste en el marco del coloquio de IDEA, dio unas palabras que dice que lo interpretaban muchos terceros, pero que él piensa lo siguiente. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo. Le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad. Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo, que propongo una vida sin esfuerzo o que desprecio la cultura del trabajo. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos, sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para su familia. Siendo esto así, queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios. ¿Qué opinas? Vos pasaste por todas las relaciones en su momento le decías Bergoglio, el Papa Francisco hoy. No, yo no digo Francisco, yo me digo Bergoglio. Sí. ¿Qué opinas de lo que dijo? La verdad es que yo creo que él, cuando hablaba conmigo, y hablábamos muchísimo, él pensaba esto que está diciendo ahora. El problema es que lo dejó de pensar 4 años. ¿Lo dejó de pensar o dejó que otros hablaran por él? No, creo que lo que pasó es que se juntó con dirigentes que propiciaban la esclavitud. Porque el subsidio complementario con el trabajo es perfecto. Porque esto sirve a las pymes, sirve a los autónomos, ingreso ciudadano a la niñez, ¿está? Esto se discute en Europa desde Gors, estoy hablando de los años 70. Yo daba en los 80 el subsidio que en realidad es el ingreso ciudadano como la escuela pública. Lo trabajé en los 90, o sea que esta es una discusión. Ahora, siempre se trató de ingreso ciudadano, es decir, el que está detrás de la cámara, que tiene 3 hijos, cada hijo, tus hijos, los hijos de los ricos, los hijos de los pobres, tienen como derecho de ciudadanía un ingreso para que si en algún momento el padre o la madre pierden el trabajo, la gente pueda comer. Y mientras tanto además se los ata en el hogar. Esto que siempre fue como un salario familiar atado a la madre, que recién ahora lo hacen compatible porque están desesperados, o incluso la ayuda alimentaria. Vos te vas a sectores que están en Europa, en Alemania, etcétera, incluso en Estados Unidos. Vos podés tener un trabajo, pero te acoplan a un plan alimentario porque el trabajo que tenés no alcanza. Pero siempre se hizo para el trabajo, con el trabajo, para que la gente en el esfuerzo no sienta que es demasiado desgastante, que el yugo no sea tan amplio. Ese fue nuestro proyecto. Ahora, ¿qué hizo el kirchnerismo? Y que hizo el PJ en muchos actos.
decía, bueno, vos estás subsidiado pero no trabajás, por eso tenés que ir a las marchas, pero no trabajás. Te saco parte de ese subsidio, entonces hago la organización. Pero siempre es no trabajar. Lo vi con Baililita, donde mucha gente no podía cobrar el plan, entonces no te podía facturar. Baililita, la marca de ropa que tiene Lilita, claro, en su costa emprendedora. Entonces yo lo vi muy bien ahí en la pandemia. Ahora lo que también vi es cómo todos quieren trabajar, porque además el trabajo no solo es el hecho de venir a trabajar, sino saber que te lo ganás con tu esfuerzo, que no se lo debes al otro, ni al puntero, ni al radical, ni al peronista, ni a nadie, que lo debes a tu mérito. Y aunque te mates, yo creo que nosotros somos una generación que se mató trabajando, ¿eh? Creo que hoy los jóvenes trabajan menos de lo que trabajábamos nosotros hace 50 o 60. Yo empecé a los 17 o 18 años a trabajar, pero por ejemplo, desde los 20 hasta los 40 yo trabajaba de las 6 de la mañana y volvía de la universidad a las 12 de la noche. O sea que, salvo para ir a comer, teníamos personas que nos ayudaban con los chicos, pero nunca le debimos esa sensación. Y lo otro, que la persona que trabaja tiene vínculos, lo cual sea autónomo, no, se vincula con otra gente, va a un cumpleaños, está. La gente que no trabaja se queda encerrada en su casa. Sí, quedarse en un clima. Vamos a saludar, Lilita. Te lleva al alcohol. Te lleva al alcohol. Te lleva a los vicios, ¿no? Te lleva al alcohol. Vamos a saludar a Fernando Sánchez. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? José del Río te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, hoy veíamos otra imagen, en realidad, que quedó de esta semana y que tenía como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta. Quiero compartir con vos estas imágenes y charlar un poco de lo que pasó hoy y también en los últimos días. Veamos qué decía Cristina Fernández. Pese a tanta diatriba, a tanto análisis enjundioso en pantallas de televisión, el peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. En las manos. Ahí te pregunto, Fernando, por esto, pero Lilita iba comentando en la medida que hablaba Cristina. ¿Lilita? Nada. Fernando, ¿qué opinas? ¿El peronismo está más vigente que nunca? ¿Qué sé yo? Eso lo dice la gente. La sociedad cuando vota te dice lo que quiere y lo que no quiere. Cristina también cuando quiere es peronista, cuando quiere es cristinista, cuando quiere es Frente para la Victoria, cuando no le conviene es Frente de Todos. Y así va armando y desarmando. No sé qué es, no sé qué son. Lo que sí sé es que no nos solucionaron un solo problema. Ni la inflación, ni la producción, ni el trabajo, ni la escuela, ni la presión de la mafia, nada, ahí está todo. Entonces, no sé qué quiere decir con eso. Lo que sí sé es que nos mete en un despelote tras otro y no nos saca de ninguno. ¿Qué te pasó con el despelote? Y bueno, es así. ¿Por qué? Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, José, ¿qué decís? Tenemos muchas cosas para hablar, pero ¿querés que arranque con una pregunta para Lilita? Si Por te favor, parece? una pregunta para Lilita hacia futuro. Justamente hacia futuro, y a mí hay algo que me preocupa y ella quizás me puede sacar la duda. Lilita, ¿usted tiene miedo de que en el país, que el país entre en una crisis de gobernabilidad si es que al oficialismo le va peor en las elecciones generales en comparación con lo que fue las PASO? En la historia, vos sabés que yo soy una estudiosa de la historia política y económica además, ¿no? En la historia política del país, las crisis económicas llevan a crisis políticas. De hecho, es lo que está sucediendo, digo. Me preocupó verla así, voy a decirlo. Porque Cristina Fernández así. La conozco también hace 20 años o más. ¿La viste alguna vez así? Sí. ¿En qué momento? Pero es cuando no se controla, ¿eh? Fíjate las manos. Cuando, si ustedes bajaran, hagan silencio y miren las manos de Cristina. Ahí la estamos viendo. Vamos a hacer el silencio que dice Lilita. Tienen que ver las manos, solo las manos, en silencio. Miren cómo toma el micrófono, miren cómo empieza. Esta es la imagen del descontrol de su ira. ¿Por qué tiene un descontrol en su ira? Porque maneja las manos, aprieta, hace así. Mira. ¿Y qué la tiene enojada la vicepresidenta? Vos que la conocés. El miedo.
¿El miedo a qué? El poder y la impunidad, decía Jabram. Un viejo mafioso de la Argentina. ¿Encontrás paralelos entre la mafia histórica y...? No, está mucho más grande. Pero ahí está el miedo de ella. Ahí está el temporal, ¿se dan cuenta? Eso es lo que yo digo, templanza, por supuesto que hay una crisis económica, pero si no hay templanza, vos te imaginás que estamos... Cuando los dirigentes están todos en el temporal, ¿quién resuelve el tema de la caída de los techos? Y hablabas de este plan bomba, lo llamaste, o plan de autodestrucción. ¿Es de quién? ¿De unos contra otros hoy? No, es de la impotencia junto a una falta de criterio. Están a la deriva, finalmente. Yo creo que estamos como si estuviéramos en el mar en un temporal. Y ellos están manejando el barco, pero están manejando el barco sin timón. Es decir, cruzándose entre los timoneles y en el medio de que no saben lo que va a suceder. Entonces, a mí no me interesa analizarlos a ellos, ¿eh? Porque lo que uno no puede controlar es un hecho. Es decir, si alguien se murió, se murió. Si el oficialismo se descontrola, se descontrola. Hay cosas que hay que aceptar los hechos. Esto forma parte de una lógica que tiene que ser, mire que soy re espiritual, pero nunca el delirio, nunca la imaginación, nunca el negacionismo. Estamos frente a un hecho. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay incompetencia, hay temporal, no hay timonel. Muy bien. Pero en un momento del país en que la sociedad obviamente va a decir yo quiero timonel, la sociedad va a decir yo quiero república, la sociedad va a decir yo quiero trabajo. Lo que se exige para mí a la clase dirigente, y estoy hablando en general, yo no estoy hablando de las elecciones, ¿eh? Vine sí a pedir el voto por Fernando, porque está en el 8º lugar y es necesario que Juntos por el Cambio saque más del 50% porque es un gran líder parlamentario, porque tiene una formación de ¿cuántos años? Casi 26. ¿Cuántos años, Fernando? 26. Mucho, 27, 28. 28 años, o sea, es alguien que comenzó conmigo siendo diputada cuando yo recién lo era, que fue 2 veces un gran líder parlamentario, después fue al gobierno, porque necesitamos gente de este conocimiento y además estuvo en la adversidad. Más allá de María Eugenia y su solidez, yo creo que hay muchos que no estuvieron en la adversidad como nosotros, ¿eh? Ni creo que ninguna hablando fuerza política. de adversidad y hablando un poco de... No, lo que digo es que la calma en la adversidad y las decisiones que se tomen en el Parlamento, sin confundirse con el temporal, son necesarias. Y yo le pido al pueblo de la Nación que vote masivamente a Juntos por el Cambio en la capital, yo que he ganado en la capital muchas veces, y no porque me concedió Macri como dicen, no. La verdad es que la coalición cívica y el ARI son segunda fuerza desde el 2001. Ahora, que no quieran reconocer a la coalición cívica, no la reconozca. ¿Quién no la reconoce? En general, vos leés, dice los lilitos. Es cierto, a ver, es como decir, bueno, entonces no existe el peronismo. No, sí, soy una líder que hizo nacer un partido que va a crecer con el tiempo, porque el liderazgo es muy difícil de llevar, es muy difícil de llevar por los de abajo, pero sin ellos yo no hubiera hecho nada. Pero ellos están preparados para las grandes adversidades, hasta para el 1,8, hasta perder diputados, tener diputados, ganar 45 bancas, que te traicionen. Yo estoy viendo que hay que tener una gran entereza moral para no equivocarse el rumbo, y que hay que tener una gran entereza y tranquilidad de carácter. Algunos dicen que Carrió no tiene estabilidad de carácter. Sí, yo en las crisis tengo. Yo juego después, ¿está claro? Cuando hay crisis, templanza, cuando Sí. hay templanza, un poquito de pimienta. Lilita, hablando de templanza, Eve de Bonafini, veamos qué es lo que ¿Por qué dijo. me hacen opinar de teléfono? Cada uno elige el lugar con quién le gusta estar. El presidente le gusta estar con los ricos, ¿viste? Llama a los ricos, se reúne con los ricos, quiere los gordos que hace que teme, tanto compañero, tanto sindicato que hay que ni los conoce él. Ni los conoce. Me llamaba Alberto para darme explicaciones por qué hacía esto y aquello. Yo siempre le decía, si vos me tenés que explicar tanto lo que haces, es porque no está bien.
Porque yo soy vieja, pero no soy estúpida. Yo creo Hoy, que sí. muchos estamos grandes, pero no todos somos malos. Muchos estamos grandes, no todos somos malos. No todos tenemos intención de dañar. Fíjate vos que hasta yo le pido templanza al gobierno y ella se ensaña como se ensañó toda la vida. Estaba Amadou Boudou también en el escenario hablando Claro, de... porque la ilegalidad no le molesta. Tampoco le preocupan los derechos humanos de los demás, sino los propios. Es una negociante de los derechos humanos, eso está claro, me diga lo que me diga. Porque que me explique cómo vivió. Yo he estado con las madres, he estado con las madres obviamente de la línea, ella es línea fundadora, ¿no? ¿Cuál es la otra línea? Ahí tenés a Kicillof cuando iba saludando, esto fue hoy, tenés que... Hay hubo muchas como dos madres, bandos. quiero decir, que murieron en la pobreza. Hay muchas madres que murieron en el abandono, madres que estaban con ella incluso. Pero ella vivió siempre muy bien, ¿eh? Hablando un poco de lo que pasó hoy, Lilita, y de esta imagen, donde también se criticó, y muy fuerte, porque lo que hacía Bonafini en este caso era criticar al presidente de la Nación, que estuvo el viernes en el Congreso de IDEA y que habló para los empresarios. Hay dos gobiernos, no solo un capitán, o este que decías vos de un timonel, hay un timonel que va para el norte y otro que va para el sur. ¿Saben qué pasa ese uso del tema de los derechos humanos y de estas pobres mujeres? Yo ya no puedo juzgar a una mujer de más de 90 años, ¿se dan cuenta? Hay un uso tan descarnado, tan brutal, que yo vi el proceso, porque las mujeres lucharon efectivamente y fueron un enorme eslabón en la cadena de ruptura e impunidad por las víctimas de la dictadura y del genocidio. Pero llegó un momento que empezaron a cooptarlas a través del trabajo de sus hijos, ¿verdad? Y después llevaron a tener recursos como los de Bonafini, su negocio económico con Amadou Boudou, quién le financiaba tal cosa. Entonces, incluso después viajaban en primera. ¿Qué quiere decir? Hubo una especie de cooptación que tuvieron una lucha terrible. Yo no estoy hablando de la línea de ella porque la otra es maravillosa, pero después el kirchnerismo confundió bastante. Ahora, esas pobres mujeres que han luchado toda su vida, no estoy hablando de Eve, ¿eh? Eve creo que es una persona que irradia mal, que irradia, pero que habla por Cristina. Estoy diciendo, no las usen más. Están cansadas, han perdido hijos, han perdido nietos. No las usen más. Y además, ¿por qué van a hablar de la madre del expresidente si el expresidente, su madre nunca estuvo en política, ni siquiera estuvo con su padre? Hablando de lo que pasó hoy, te mostramos de nuevo las imágenes de las piedras, ¿no? Cuando sacaban los carteles. Lilita, vos el COVID te afectó personalmente, mucho más de lo que la gente cree o conoce Pero estábamos primos así, en la pileta, reencontrándonos después de mucho tiempo, cantando las canciones del campo, y a los 10 días mi primo en 2 días estaba muerto. Y el otro primo, que estuvo, compañero de Fernandito, que estuvo 27, 28 años con nosotros, lo encontramos muerto. atravesar eso cuando ves lo que pasó Yo hoy. lo único que sé es que en un día que estaba totalmente paralizada, porque en el medio estábamos diseñando la estrategia política con Horacio, etcétera, con María Eugenia, en el medio de eso yo totalmente paralizada, ¿qué hice? Vine al Mater Dei, me bloqueé y fui a la Chacarita. Y en la Chacarita vi ese escenario, me hizo muy bien porque pude despedir, nos despedimos todos en el bloque, alguien que había sido por 30 años tan querido y cuidado por todos nosotros, y me hizo muy bien ir. Y cuando vi la cantidad de familias y de ambulancias, la verdad es que todas las familias fueron partidas por eso. Pero, a ver, que Dios lo perdone. De corazón le digo que Dios lo perdone, porque son como crímenes morales los que cometen, ¿entiendes? Vos pensar, el otro día me contaron el caso de una chiquita de un colegio que perdió a su mamá, perdió a su papá y perdió a su abuela.
creo que es el colegio de alguien que estuvo en casa el otro día. Yo se lo derivé a Pablo Oliveto. Vos pensás una chiquita que iba a un colegio privado, no sé, y que de repente se queda sin padre, sin madre, el padre o la madre, el padre había muerto y sin abuela. Sí, la vida ¿no? Lo que llevó el COVID, las historias detrás de esto. Fernando, hablando de lo que viene, elecciones el 15 de noviembre, el día después, ¿qué crees que va a tener nuestro país en este contexto de autodestrucción que nos plantea Lilita? Todo depende del resultado, pero si el resultado se repite como en el de las PASO, y además creo que se puede mejorar, porque vos decías a la pregunta de Cristina, ¿no? Si está vigente o no. En realidad la gente está sumamente cansada del uso, ¿no? Vos por un lado ves el reparto de cosas y por el otro lado ves la falta de respeto con el dolor de todos los que perdieron a alguien durante toda la pandemia. Es decir, no hay peor cosa que una situación como esa. Lilita lo contaba recién, pero en el país a todos nos tocó algo parecido a eso. Ni el respeto del dolor. Entonces, si la gente se cansa, si la gente pone el voto, si la gente equilibra el poder, es el principio de un cambio, es el principio de una oportunidad. La Argentina tiene que ganar su oportunidad, tiene que ganar su salida, tiene que crear su salida. Ustedes lo decían al principio, fácil no va a ser, posible es, posible es. Entonces nosotros tenemos que creer en esa Argentina de la salida, la Argentina del trabajo, de laburar, de educarse, de liberar las fuerzas productivas de todos nosotros. En todo el país hay talento, en todo el país hay talento, hay que ordenar las cosas, este país está desordenado y así vamos a poder ir adelante. Pero la decisión es de la sociedad. El Congreso de la Nación no es un lugar que no es digno de no ser conocido. Ahí se discuten las leyes, se discuten las reglas que después nos rigen a todos. Y el equilibrio o desequilibrio del poder. Si hay una hegemonía, no le pidas al resto que haga mucho más que resistir. Ahora, si hay un equilibrio, si hay un cambio de mayorías, es otra historia. Bueno, ahí Lilita, y en noviembre puede ser otra historia. Hablando de lo que pasó esta semana, ¿no? Por un lado arrancamos, parece que fueron 10 años en la Argentina, pero arranca Aníbal Fernández amenazando a Nick. Seguimos con unos casos de inseguridad tremendos, lo que pasó en Quilmes. Zona liberada. Zona liberada, ¿por qué? Porque hay en realidad los crímenes y los abusos y los robos eran enormes. Pararon un poco por la pandemia, pero eran enormes. Bernie no hizo absolutamente nada. Pero ¿y cómo iba a hacer algo quien encubrió el crimen de Nisman? ¿Que se quiere salvar enfrentándose a Máximo? ¿Quién encubrió, quién ensució la escena del crimen de Nisman? ¿Por qué no está protestado junto con Di Santos? ¿Y qué lugar les das a lo que dijo la justicia respecto de Cristina Fernández? Me refiero concretamente al crimen de Nisman, que dijeron que no estaba, que no formó parte. No, todavía no se dijo eso. No, pero dio el puntapié. ¿Cuándo eso hizo? La semana pasada. ¿Quién dijo eso? No, concretamente lo que pasó fue que hubo avances de la causa y la propia Cristina salió a decir que no tenía nada que ver con esto. No, yo no creo. Este crimen es de este gobierno, de ese gobierno. Y paso ¿Y crees a paso, que la justicia va y de los servicios a de ratificarlo? y de Pocina. Mira, hay tiempo, hay tiempo. Yo declaré en esa causa, por eso también tengo custodia por la preparación iraní. No, que ella estaba directamente, no, pero indirectamente lo sabía. Allá le solucionaron un problema con el crimen de Nisman. Y estaban todos implicados, pues hay trabajo de... Mira, se ponen los cargos, incluso Aníbal entra como jefe de gabinete en diciembre, negocia la salida de Sturzo en enero, viene la presentación de Nisman. La verdad que ahí hubo un error, dejarlo 4 días más. Yo dije, yo ese lunes no voy al Parlamento. Este hombre tiene que estar ya. ¿Crees que se va a hacer justicia? Va a tardar, sí, pero están todas las líneas telefónicas, donde desde Pocino hasta toda la inteligencia estaba claramente implicada, estaban todos en movimiento, están todos en las redes telefónicas y se suprimieron las llamadas permanentes entre Cristina y otros actores del proceso. Pero lo que ellos querían era solucionar el tema y habilitar la continuidad del pacto con Irán. Miren, yo esa causa la conozco porque estuve desde el velatorio, estuve el día antes de morir. Entonces, ¿cómo puede ser que todos los implicados en el crimen de un fiscal, esté Mena de subsecretario de Justicia,
esté Bernie y Di Santo sin estar procesados por una cuestión obvia, que era ensuciar toda la escena del crimen. ¿Cómo puede ser que esté libre quien hizo la tarea de postinteligencia? La postinteligencia se llama matar al muerto. ¿Qué quiere decir? Decir que el muerto era un canalla, entonces merecía morir. Trabajo que lo hizo Aníbal Fernández. El trabajo de 3 días que tuvieron sobre las custodias para que vayan a repetir esto. Pero esto fue inteligencia, e inteligencia que estaba muy ligada, en ese caso a Pocino, era un hombre de una amistad íntima por bien directa con el general Milani. Esto entonces, el título que nos quedamos, Lilita, es que crees que más tarde que temprano se va a hacer justicia. No, en todos los casos. Yo creo que ella seguramente no va, quiero decirle a la sociedad, seguramente va a llegar a los 70 años hasta que haya un fallo de la Corte y tendrá prisión domiciliaria, pero yo tengo la certeza, porque ¿saben qué pasa? Yo denuncié esta asociación ilícita en el 2008. Es decir, puede haber un interregno, creo que hubo un tropiezo de Juntos por el Cambio, y sí me gustaría decirles que Juntos por el Cambio se tiene que comprometer a no traicionar. ¿A traicionar a quién? Al electorado. Me quedo con ese título, Lilita. Está claro, mucha solidez, mucha responsabilidad, menos disputa interna por el cargo a 2 años y estar siendo más responsable por lo que pasa ahora, mañana, enero, febrero, marzo. Porque también voy a hacer una queja casi general a la dirigencia. Resulta que cuando pasa algo, la que está mirando desde hace 2 semanas soy yo, como parar a Lorenzetti al frente de la presidencia, mientras otros negocian detrás mío para que esté Lorenzetti, y de Juntos por el Cambio. Entonces, se los digo con todas las letras, la gente no solo quiere que ellos no estén, la gente quiere una condición moral, quiere dirigentes decentes, quiere dirigentes que no pacten por abajo con el kirchnerismo en todas sus modalidades. Y me lo están pidiendo a mí, que voy pueblo por pueblo. Se lo exige el Y electorado. yo no estoy dispuesta, antes lo hice, yo aclaro, antes lo hice. A mí no me van a ver en ningún búnker de Victoria porque yo soy una persona que no necesito reconocimiento, agradezco el amor infinito. Pero guarda, muchachos, pórtense bien, estén preparándose, lo que viene en diciembre es muy difícil y no puede ser que te estén jugando en la cancha y vos no veas, y que muchos de los nuestros sean cómplices. Hay un mensaje. De esa jugada en la cancha, sí, es un mensaje. No se puede traicionar la última esperanza del pueblo de la nación. Y quiero que arrasemos en noviembre, pero con gente sólida en el Parlamento. Fernando, muchas gracias. Lilita, un placer haberte tenido acá. Tanto tiempo que costó que llamamos, Bebé. insistimos. Él es director de la Nación, no sé, que tiene un cargo altísimo. Pero para mí es un bebé, porque ojalá, disimula bien, no tiene votos, no sé qué. No, bueno, muchas gracias. Es como Fernandito Como también. Fernandito, pero todos crecen. Fernandito va a cumplir 50 años, yo le digo a Fernandito. Todos vamos peinando canas. Lilita, un placer haberte tenido.